Disculpe, ¿cómo ha hecho para que todo eso parezca vivo? Ernesto no entendía por qué había dicho eso. Él no hablaba con vecinos, él no elogiaba jardines. Pero aquella tierra recién removida al otro lado de la valla le había recordado algo que creía perdido. La mujer del 23B se volvió, aún con los guantes puestos, el pelo suelto y la cara ligeramente enrojecida por el aire frío. Le sonrió como si lo conociera de toda la vida. No es fácil, hay que aprender a escucharlas para darles lo que necesitan, y tener paciencia. ¿Quiere ayuda? ¿Quién era esa mujer del 23B? Y sobre todo, ¿por qué logró remover algo en Ernesto que llevaba tanto tiempo quieto? Si quieres saberlo, sigue escuchando. Era finales de febrero en Barcelona. Por las mañanas aún hacía frío, pero ya no helaba. En el aire flotaba esa humedad típica que anuncia que el invierno no va a durar mucho. Las casas adosadas del barrio seguían en calma, con persianas a medio subir y jardineras vacías que parecían haber estado esperando demasiado tiempo. Ernesto tenía 67 años, había sido profesor de biología durante casi 4 décadas. Cuando Elisa, su esposa, falleció, él aún trabajaba, y aunque fue duro, el aula le ayudó a mantenerse en pie. La rutina, los alumnos, los horarios, lo protegían del vacío que se abría en casa cada tarde. Pero desde que se jubiló, 2 años atrás, no hay excusas para no mirar el silencio de frente. Vive solo, con Dante, su viejo perro, y con el jardín. Un jardín que ha ido manteniendo por costumbre, como quien cuida una foto antigua. No ha plantado nada nuevo en 10 años, solo riega lo que ya estaba, poda sin mucho entusiasmo y recoge hojas secas que vuelven a caer al día siguiente. El rosal de Elisa, que antes trepaba con vida por la celosía, lleva años sin florecer, y aún así Ernesto lo riega, no porque espere que brote, sino porque no sabe qué otra cosa hacer. Esa mañana barría el sendero de piedra cuando notó que algo había cambiado al otro lado de la valla. El jardín del número 23B, que llevaba años medio abandonado, ahora tenía forma. La tierra estaba removida con orden, había brotes marcados con estacas, compost distribuido con precisión. Algunas jardineras colgaban, con pensamientos plantados hacía poco, y todo, las herramientas, las macetas, incluso el cubo de riego, estaba limpio, cuidado. Entonces la vio. Ella estaba arrodillada sobre una colchoneta de jardinería, con los guantes puestos y el pelo recogido de cualquier manera. Tenía alrededor de su edad, quizá 1 o 2 años menos. No era una visita, no estaba de paso, se notaba que era su casa. Dante se acercó curioso, apoyó el hocico entre los barrotes de la valla y dio un pequeño ladrido como para llamar su atención. Ella se dio cuenta y le dedicó una sonrisa automática al perro, de esas que salen solas. Luego levantó la vista hacia Ernesto. «Disculpe», dijo él sorprendiéndose a sí mismo al hablar. «¿Cómo ha hecho para que todo eso parezca vivo?» Ella se incorporó, se quitó un guante y respondió con naturalidad. «No es fácil, hay que aprender a escucharlas para darles lo que necesitan. Y tener paciencia. A veces no te responden al momento, pero si insistes, acaban hablando». Luego echó un vistazo al otro lado de la valla, hacia el jardín de Ernesto. No había burla en sus ojos, tampoco compasión, solo una lectura honesta. Aquel jardín estaba triste. «¿Quiere ayuda?», añadió sin cambiar el tono. Ernesto no supo qué decir, no estaba acostumbrado a que alguien le ofreciera algo sin que lo acompañara un tono de lástima. Pero en ella no había eso, solo una vecina que, tras ver su jardín, creía que le venía bien una mano. «Mi perro se ha adelantado», dijo Ernesto con una media sonrisa señalando a Dante. «A mí me cuesta pedir ayuda». Ella lo miró con un gesto amable, pero sin condescendencia. «Pues creo que su jardín agradecerá que a su perro le resulte más fácil que a usted», sonrió. «Si quiere, esta tarde le enseño lo que estoy haciendo y vemos qué podemos hacer con el suyo». Entonces caminó hacia la valla, se sacó el otro guante, estiró la mano por encima de la madera y se presentó. «Me llamo Marta». «Ernesto», dijo él mientras le estrechaba la mano. «Encantada, Ernesto. Tiene buena base ahí, solo necesita un poco de trabajo y alguien que no tenga miedo a ensuciarse las manos». Ernesto miró su jardín un segundo, como si lo viera con otros ojos por primera vez. Esa misma tarde, como habían acordado,
Ernesto cruzó a casa de Marta. Le costó dar el paso, literalmente. No porque dudara de ella, sino porque hacía muchos años que no pisaba un jardín que no fuera el suyo. Marta ya lo esperaba con los guantes puestos y una caja de herramientas abierta sobre una mesa plegable. Había un termo de café humeando junto a 2 tazas y un cuaderno con garabatos y nombres de plantas escrito a lápiz. «Ha llegado justo a tiempo», dijo sin grandilocuencias. «Estaba a punto de meterme con las fucsias, pero soy incapaz de decidir si aquí les dará suficiente sombra». Ernesto miró alrededor y se sorprendió. El jardín no era grande, pero estaba bien pensado. Las macetas no eran nuevas, pero estaban limpias. Las jardineras colgaban en ángulo, no por estética, sino por funcionalidad. Y los brotes estaban repartidos con lógica, no con capricho. «¿Cómo ha podido hacer todo esto tan rápido?», preguntó Ernesto mientras se ponía los guantes. «La semana pasada me fijé y su jardín aún estaba perdido». «Es que me mudé hace poco», respondió ella mientras empezaba a remover la tierra de una maceta. «Llevo aquí un par de semanas, pero los primeros días apenas salí. Me sentía un poco fuera de lugar todavía. Así que me quedé dentro pensando en cómo organizar esto. Hice planos, listas, me pasé media tarde leyendo etiquetas de plantas en internet y en cuanto me sentí con fuerzas, salí». «¿Y qué le trajo por aquí?» «Me jubilé hace unos meses. Fui bibliotecaria durante toda mi vida. Me gustaba, pero ya no me quedaba mucho más por dar allí. Y una vez fuera, no me apetecía seguir en el mismo piso de siempre, con las mismas calles, las mismas tiendas. Una amiga de Barcelona me habló de este barrio. Me pareció tranquilo, sin pretensiones, con algo de vida, pero sin ruido. Cuando vi esta casa con jardín, lo tuve claro». Ernesto asintió. Ahora todo tenía más sentido. «Pues ha hecho mucho en muy poco tiempo. Es que necesitaba tener algo entre manos, y esto», dijo señalando la tierra, «no me habla, pero me escucha». Estuvieron un buen rato trabajando en silencio. Marta le enseñó a airear la tierra con una herramienta pequeña, a revisar el drenaje de las macetas y a cómo distinguir un tallo muerto de uno que aún guarda algo de vida. «No hay que tenerle miedo a cortar», le explicó. «A veces, para que algo vuelva a crecer, primero hay que soltar lo que ya no sirve». Ernesto asintió, aunque no estaba seguro de estar pensando solo en jardinería. Cuando el sol empezó a bajar, Marta se limpió las manos y le dijo: «¿Le parece si ahora vemos su jardín?». Él dudó, pero al final dijo que sí. Cruzaron de vuelta. Dante salió a recibirlos en cuanto Ernesto abrió la puerta. Se quedó cerca, observando a Marta con curiosidad tranquila. Ella caminó con cuidado, observando. No criticaba, solo miraba. «Este jardín lo hizo mi mujer», dijo Ernesto al poco de entrar. «Yo lo he mantenido lo mejor que he sabido, pero no me gustaría cambiarlo demasiado». Marta se agachó para tocar la tierra junto al rosal. «Pues lo hizo muy bien», dijo con convicción. «Aquí eligió plantas que se adaptan a la orientación y colocó las macetas para que les diera la luz sin quemarlas. No fue casualidad, se nota que sabía lo que hacía y que pensaba en el futuro». Él respiró hondo. Hacía mucho que nadie hablaba de Lisa con tanto respeto, como si aún pudiera leerse lo que dejó. «Hay zonas que podemos recuperar sin tocar lo que está bien», añadió Marta. «Le propongo empezar por ahí». Él asintió, con más firmeza que al principio. «De acuerdo». Pasaron unos días. En una de esas tardes tranquilas de principios de marzo, ya con algo más de sol, Marta y Ernesto trabajaban juntos en el jardín. Estaban removiendo tierra junto a la lavanda seca cuando Marta se quitó un guante y se sentó un momento en el banco de piedra. Aunque aún hacía fresco, el aire ya no dolía en la cara. Ernesto trabajaba en silencio. No era incómodo, era ese tipo de silencio que solo se da cuando alguien más ya no es un intruso. Ella tampoco hablaba más de lo necesario, y eso a él le resultaba extraño y cómodo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo él sin mirarla. «Claro». «¿Siempre ha estado sola?». Marta levantó la vista, no sorprendida, pero sí tomándose su tiempo. «No, me casé muy joven, duramos 32 años. Tuvimos 2 hijos, cada uno con su vida ahora. Después vino el divorcio. Y desde entonces sí, aunque supongo que empecé a sentirme sola mucho antes». Él asintió. «Elisa murió hace 10 años, y aunque he seguido con mi vida, no he vuelto a sentir compañía como la que tenía con ella». Marta no dijo nada, solo escuchó.
Se agachó para acariciar a Dante, que se había acercado con paso lento. Le rascó detrás de las orejas y justo cuando se enderezaba, el perro le dio un lametazo en la mano. Sonrió y se quedó un momento mirando el jardín, pensativa pero tranquila. Ya que los dos estamos un poco solos, dijo sin dramatismo, casi como quien comenta el tiempo, ¿qué le parecería si, además del jardín, también lo acompañó a pasear a Dante de vez en cuando? Se giró hacia Ernesto con una sonrisa ladeada. Creo que le gustó, añadió Marta mientras Dante seguía pegado a su pierna como si la hubiera adoptado. Tiene buen ojo, respondió Ernesto refiriéndose al perro. Ella se levantó despacio, sacudiéndose las manos. Y ya que estamos, ¿no cree que va siendo hora de dejar el usted? ¿Perdón? Lo de usted, lo, suena a trámite de ayuntamiento. Me hace sentir como si viniera a reclamarle una multa. Ernesto dudó un segundo. Luego, con una media sonrisa y la mirada en Dante, dijo: ahora que aún hace algo de fresco, salimos a pasear pronto, sobre las 7. Si quieres, te pasamos a buscar. Marta levantó una ceja divertida. Perfecto, pero te advierto que yo camino más deprisa que Dante. Dijo el te tan alto como él antes, y ambos sonrieron. No era una cita, pero tampoco era solo jardinería. Habían pasado todo marzo entre cafés improvisados por las mañanas y paseos a Dante al atardecer. A veces se sentaban en el jardín, otras dentro, en la cocina o en el salón, como si llevaran años entrando y saliendo de casa ajena sin pedir permiso. También probaban cafeterías del barrio, comentaban cuál tenía el mejor croissant y alguna vez terminaron comprando semillas o macetas que no necesitaban. Ya no se llamaban de usted, ni se daban explicaciones para verse. La relación no tenía nombre, pero sí rutinas. Marta solía tocar 2 veces la valla cuando estaba lista para salir. Dante, cada vez más suyo, se emocionaba al verla antes que a Ernesto. Y a veces incluso ella lo llevaba sujeto durante el paseo, como si no fuera algo prestado. Y aunque no se habían dicho nada concreto, todos en el barrio sabían que, cuando los veían caminar juntos al atardecer, algo se había sembrado, y ya había empezado a florecer. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. Un lunes, apenas comenzado abril, Ernesto llamó al timbre de Marta con una energía que no había tenido ni cuando se jubiló. Ella tardó un poco en abrir, pero lo hizo con una sonrisa que ya no era de cortesía, era familiar, de esas que uno guarda para la gente que ya forma parte del día a día. ¿Todo bien?, preguntó aún con la taza de café en la mano. «La rosa», dijo él casi sin poder contener la emoción. «La primera se ha abierto». Marta lo miró un segundo como si no supiera si bromear o emocionarse. Al final hizo lo único que tenía sentido. Dejó la taza en la mesa, se ajustó la chaqueta y lo siguió sin preguntar. Cruzaron el jardín y allí, en medio del rosal que durante años había sido un recuerdo quieto, un único capullo se abría tímido, rosa claro, como si pidiera permiso. «Mírala», susurró Ernesto. Se agachó frente al rosal y se quedó completamente quieto. La rosa era pequeña, discreta, pero estaba ahí, viva. Después de años sin brotes, después de regarlas solo por costumbre, «La primera», dijo casi en un susurro. Marta, que lo observaba en silencio desde un par de pasos atrás, notó algo en su voz. No era euforia, era algo más profundo, una mezcla de alivio, de ternura y de pérdida. Entonces se acercó sin decir nada y lo abrazó. No fue un gesto repentino, fue suave, lleno de ese tacto que solo se da cuando uno entiende el peso que el otro está cargando. Él tardó un momento en corresponder, pero lo hizo. Apoyó una mano en su espalda sin palabras. Cuando se separaron, ella lo miró a los ojos y dijo, con una voz baja, cálida, como si hablara también para alguien más: «Creo que a Elisa le habría gustado». Ernesto asintió, porque eso era exactamente lo que él estaba pensando. Se quedó mirando la flor un instante más, y luego se giró hacia Marta. «Gracias», dijo sin rebuscar en las palabras. «Si ha vuelto a florecer, es por ti. No solo el jardín. Yo también llevaba demasiado tiempo en pausa. Creo que no podía soltar a Elisa mientras todo esto siguiera tan quieto».
Ella no respondió, pero su mirada cambió, como si esas palabras le hubieran dado permiso para imaginar algo que hasta entonces no se había atrevido a pensar. Con abril acabando, la rutina entre Marta y Ernesto ya no era solo comodidad, era compañía verdadera. A veces iban al cine del barrio los sábados por la tarde, o comían juntos los domingos sin que nadie lo propusiera, simplemente pasaba. Dante se echaba tranquilo entre ellos, como si la escena le resultara tan habitual como necesaria. Y aunque no se hablaba de sentimientos, había algo en los silencios, en las manos que se rozaban al pasar una taza, en la forma de esperarse al caminar, que decían mucho más de lo que ambos se atrevían a poner en palabras. Por eso, cuando Marta no apareció durante 2 días, Ernesto lo notó como se nota el hueco de una silla vacía. Tocó su valla, esperó en la puerta, miró si alguna luz seguía encendida, pero nada, solo el silencio. La llamada llegó la noche del 3er día. «Ernesto», dijo Marta, y su voz sonaba cansada, pero cálida. «Estoy en casa de mi hija, no he podido llamarte antes, todo fue muy rápido». Él se apoyó en el respaldo de la silla, aliviado de oírla, pero con una inquietud que no sabía dónde colocar. «¿Estás bien?» Sí, es ella. Nada grave, pero necesita ayuda unas semanas. Preparé la maleta en 1 hora y salí corriendo a la estación». Él tragó saliva, despacio. «Pensé que te había pasado algo». «Lo siento, no fue mi intención desaparecer así. Me asusté y quise venir enseguida». Él miró hacia el jardín por la ventana. A esa hora ya no se veía nada, pero en su mente estaba todo: el rosal, el banco, el rincón de lavanda. «Cuidaré de tus plantas estas semanas, tranquila». Hubo una pausa. Luego, con una voz algo más baja, Marta añadió: «Echaré de menos nuestro café de las mañanas y los paseos con Dante. Cuida de él y de ti también». Cuando colgaron, Ernesto se dio cuenta de que por primera vez en semanas se sintió solo. Dante se acercó y apoyó el hocico sobre su pierna, como si también lo notara. Afuera, el jardín seguía intacto, pero el aire ya no se movía igual. Junio llegó sin apuro, y con él el calor suave que empezaba a dorar las tardes. Ernesto cuidaba de los jardines como había prometido. Regaba, podaba, pero no hablaba con Dante mientras lo hacía. No tarareaba canciones antiguas. No hacía comentarios en voz alta sobre el color de las hojas como antes. Solo cuidaba y esperaba. Cada tarde miraba por la ventana del salón, sin buscar nada en particular, solo por si acaso. Aunque fue una de esas mañanas calurosas de primeros de junio, mientras regaba los pensamientos junto al seto, cuando escuchó una voz detrás de él. «¿Te queda sitio para plantar algo más?» Ernesto se giró tan rápido que casi se le cae la regadera. Marta estaba ahí, con una maceta pequeña entre las manos. Llevaba un vestido ligero de flores y el pelo recogido de otra manera, como si ese tiempo fuera otro. Él no dijo nada, solo la miró un segundo de más, y después la abrazó. No fue torpe, fue urgente y sencillo, como quien recupera algo que no sabía cuánto echaba de menos hasta que vuelve a tenerlo delante. «¿Cómo está tu hija?», preguntó él cuando se separaron. «Mejor, ya está en pie, así que no me necesita tanto. Pero yo sí necesitaba tus canelones de los domingos», dijo sonriendo. «Aunque, siendo honesta, los míos siguen siendo mejores». Ernesto soltó una carcajada breve, con esa mezcla entre alivio y cariño que solo se da cuando alguien vuelve y todo encaja como si no se hubiera ido. Ella bajó la vista un momento, tocó el borde de la maceta con el pulgar y luego lo miró de nuevo. «Pensé en ti cada día, y te juro que en medio de todo hubo mañanas que cerraba los ojos y creía que te oía hablando con las plantas». Ernesto negó con la cabeza, sonriendo. «Nunca hablé con ellas cuando no estabas. Me di cuenta de que solo lo hacía porque tú escuchabas, porque todo tenía sentido contigo cerca». Dante, que hasta entonces había estado tumbado bajo el banco, se levantó despacio y fue hacia ella. Se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su pierna. Marta le acarició la cabeza con una sonrisa suave y dijo: «Bueno, al menos uno de los dos parece haberme echado de menos». Ernesto soltó una risa breve, de esas que ya le salían con naturalidad cuando ella estaba cerca. «Yo también», dijo sin necesidad de disimular. Ella alzó una ceja como si quisiera sacarle más.
¿Tú también qué? Te he echado de menos, Marta. Me acostumbré a ti, a tus bromas, a tus paseos con Dante, a mancharnos las manos juntos en el jardín, a tu forma de estar sin imponer, a todo lo que hacías sin darte importancia. Se detuvo un segundo, no porque dudara, sino porque sabía que lo que venía pesaba. Miró sus propias manos como buscando algo que le diera coraje. Luego alzó la vista. La encontró ahí, mirándolos sin apuro. No sé qué es esto, si es el principio de algo o qué. Solo sé que no quiero volver a cuidar este jardín solo, ni a tomar el café sin que estés. Quiero estar contigo y hacerlo todo contigo. Marta parpadeó, no sorprendida, sino emocionada. Dio un paso hacia él, le tomó la cara con ambas manos y sonrió sin disimular. ¿Ya era hora, Ernesto? Se quedaron así unos segundos, y luego, como si no hiciera falta más ceremonia, se besaron, sin prisa, sin miedo, como quien entiende que esta vez la primavera había llegado para quedarse. El jardín de Ernesto nunca había estado tan lleno de vida. Las begonias habían recuperado su color, el rosal florecía con dignidad y hasta la lavanda empezaba a ocupar su lugar sin protestar. Elisa estaría contenta. Ahora los vecinos cruzaban la calle solo para mirar. Algunos preguntaban por trucos, otros solo sonreían al verlos allí. Marta con una regadera en la mano, Ernesto con la podadora y Dante tumbado en medio del sendero como si fuera el dueño de todo aquello. Ya no había silencios largos, o mejor dicho, los había, pero eran compartidos, como cuando daban paseos al atardecer, cogidos de la mano, sin necesidad de hablar, o cuando se quedaban viendo una película en el sofá y ella apoyaba la cabeza en su hombro, sin prisa porque acabara. Lo suyo no tenía nombre, pero tenía raíces, y estaba claramente en flor. Hay ausencias que nos cambian y presencias que nos despiertan. ¿Has vivido algo así? Te leemos. A veces lo más sencillo, como un jardín o una taza de café, puede transformar una vida. Si tú también lo crees, compártelo.